Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel y con César Fleitas. La semana pasada estuve aquí en el Jardín de la Tumba y haciendo un chiste dije que acá no conocen a Un Bacari Suelto en Israel, por eso no me abrieron la puerta, y al otro día recibí un teléfono que sí, dijeron que conocen a Un Bacari Suelto en Israel. El amigo César se comunicó conmigo y me dijo, quiero que vengas, quiero invitarte, quiero hacerte un tour especial para ti. No lo pensé dos veces y aquí estoy. Gracias César por la invitación. No, gracias a vos por haber venido y por haber recibido la llamada y también la invitación. Sí, y no quiero perder más tiempo porque yo no tengo mucho que decir acá, vine acá para escucharte. Quiero que nos hagas un paseo virtual para todos los amigos de la página, del canal. Sí. Y vamos a ver qué sale, ¿qué te parece? Me parece fantástico. Muchísimas gracias, y gracias a Daniel, enseguida lo van a ver, que nos está filmando. Es un amigo del canal que ya es conocido. Empecemos. Buenísimo. ¿Está? Y yo quiero agradecer también de pronto a Ana en España, que fue justamente la persona que nos puso en contacto. España. Ok, Ana, muchas gracias. Y ella fue la que justamente nos puso en contacto para que esto pudiera suceder. Listo. No apagues. Aquí estamos. Ok. Buenísimo. Así que acompáñenme en esta dirección. Hola, Daniel. Daniel Lishinsky, guía turístico acá en Israel. Ok. Un gran amigo. Bueno, antes de comenzar o antes de avanzar, simplemente quiero dar un poco de información, un poco de trasfondo acerca del lugar, para que la gente pueda entender un poco de qué se trata este lugar. Porque muchas veces la gente piensa que esta es una iglesia, muchas veces la gente piensa que es simplemente un jardín dentro de Jerusalén, pero en realidad el lugar es un lugar histórico y arqueológico. El lugar existe como una de dos alternativas oficiales para el lugar de la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesucristo. Yo conocía el Santo Sepulcro siempre. Y fíjate una cosa, nosotros no descartamos también de que la iglesia del Santo Sepulcro haya sido el lugar. ¿Quién es nosotros? Nosotros somos una entidad evangélica llamada la Asociación del Jardín de la Tumba. Es un grupo, fue formado por un grupo de cristianos evangélicos en Inglaterra en el año 1893 y formaron una fundación que después se denominó la Asociación del Jardín de la Tumba en Jerusalén, y se formó justamente de manera a adquirir esta propiedad, para comprar esta propiedad de manera a preservarlo como un lugar bíblico, histórico y arqueológico. Y se compró esta propiedad en base a los elementos arqueológicos que vamos a estar viendo ahora en unos instantes, que hacen que el lugar encaje dentro del perfil de lo que vemos en los evangelios, en cuanto al lugar de la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesucristo. Okay, interesante. Pero es importante mencionar también para nuestra audiencia que nosotros no somos dogmáticos en decir, este es el lugar. Decimos, es una posibilidad viable, ya que el lugar encaja perfectamente dentro del perfil, y de eso es lo que vamos a estar hablando. Okay. Pero más allá del lugar, lo que es más significativo para nosotros es el significado espiritual de este lugar. Así que acompáñenme, vamos a ir avanzando en esta dirección para visitar la plataforma. ¿Dónde estamos ubicados? Nosotros estamos ubicados geográficamente, sí, geográficamente estamos ubicados hacia el lado norte de la ciudad antigua de Jerusalén, en las afueras del muro norte. ¿Frente a qué puerta? Cerca del portón cerca de dos portones. Estamos cerca del portón de Damasco y también cerca del portón de las Flores o el portón de Herodes. Okay. Voy a explicar un poco también en cuanto a la estructura del muro de la ciudad antigua de la época del primer siglo, porque lo que vamos a estar viendo ya no data de la época del primer siglo. Pero eso ¿Qué son vamos a estas? hablar. Veo si hay atrás. Citas bíblicas. Exactamente. ¿O son del Nuevo Testamento? Estos son del Nuevo Testamento, sí, son citas bíblicas. Este es de Juan capítulo 15, versículo 5. Jesucristo diciendo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Todo aquel que permanece en mí y yo en él, dice, dará mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Perfecto. Entonces, esas son las palabras de Jesucristo, e intentamos de colocar muchos versículos bíblicos en el lugar para que la gente entienda que el propósito no es simplemente hablar acerca del lugar como un lugar histórico, sino también hablar acerca del contenido, el significado espiritual del lugar. Entonces, ahora nos estamos dirigiendo hacia la plataforma del posible lugar del Gólgota.
Y digo el lugar posible, y creo que es importante mencionar que a través de los siglos... ¿Qué es Gólgota para un judío? Para un judío, Gólgota es Golgolet. Gulgolet. Golgolet. Cerebro. Sí, exactamente. El Golgolet es el cráneo. Cráneo. El término Gólgota en su origen es un nombre arameo, y eso voy a explicar ahora también cuando lleguemos allá, cuando hablemos del lugar. Pero para que tengan una idea, el nombre Gólgota es simplemente la forma aramea de la palabra hebrea Golgolet. Ok. ¿Sí? Porque ese era el nombre, según lo que vemos en los evangelios, ese era el nombre del lugar donde Jesús fue crucificado. Ahora, le quiero pedir disculpas a la audiencia. Como ustedes van a ver cuando subamos a la plataforma, están desmantelando toda la estructura, porque todo esto va a ser derrumbado, porque vamos a construir una nueva plataforma un poco más amplia y más accesible para todos, de manera a acomodar a mayor cantidad de personas, para que la gente pueda tener una mejor vista del lugar. ¿Tú trabajas aquí? Trabajo aquí. ¿Vives aquí? Vivo aquí también. Sí. Voilà. Sí, bastante Wow. privilegiado. Y lo que vamos a hacer, acá no tenemos, este sería el mejor ángulo para ver el lugar, pero por causa de los obstáculos, si quieres venir de este lado, vas a tener una mejor vista del lugar. Ahora, ¿Ese lugar? Este es el lugar aquí. Ok. También tenés como punto de referencia esta fotografía que tenés acá, que fue capturada Ahora la voy en a los ver. años 1900. Estás lejos vos de la cámara, no te vamos a escuchar. Ah, no, tranquilo, me voy a acercar un poco más acá. Entonces creo que es importante señalar que el Jardín de la Tumba es una de dos alternativas oficiales. ¿Y por qué digo dos alternativas oficiales? Porque a través de los siglos muchos lugares o diferentes lugares fueron identificados para el lugar de la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesucristo. Por lo menos 6 lugares, de los cuales solamente 2 lugares tienen mayor contenido histórico y arqueológico que encajan dentro del perfil de lo que vemos en las Escrituras. La tradición más antigua, quizás ya lo conocen, que es la Iglesia del Santo Sepulcro, que fue establecida en el año 326 después de Cristo, y a través de los siglos ese lugar fue identificado como el lugar tradicional, que aún hasta el día de hoy es identificado como el lugar tradicional. Como te habrás dado cuenta, muy pocas personas de pronto conocen este lugar. Yo no conocía. Y mira, Yo no conocía. Es el caso para muchos que viven acá en Jerusalén. Muchos no conocen lo que es el Jardín de la Tumba. Sí. Ahora, ¿por qué es que no se conoce tanto? Es porque es algo más reciente. Se comenzó a identificar este lugar como una otra alternativa viable a mediados del siglo XIX. En el año 1842, un teólogo alemán llamado Otto Tinius fue el primero en escribir acerca de este lugar como el lugar de la calavera, en base a ciertos rasgos que este hombre había identificado en el lugar. Uno de los elementos principales que comenzó a atraer a las personas al lugar fue justamente la apariencia del lugar, la semejanza de una calavera en la ladera del monte. Quiero mostrarles acá en esta fotografía que fue capturada en el año 1900. En esta sección que estoy indicando con mis dedos, ustedes pueden ver las cavidades o las cuencas de los ojos, ¿sí? Voilà. En el centro, parte de la nariz, y la parte inferior hoy día se encuentra bajo tierra, ¿sí? Entonces voy a sacarlo así para que se pueda ver mejor. Ahora acá voy a ver que no brille tanto para que lo puedas ver mejor, así. Ahí está. Sí. Entonces acá puedes ver la apariencia o la semejanza de la calavera. Tengo una otra fotografía que quizás va a mostrar mejor. Vos me preguntaste qué es Gólgota, ¿sí? Especialmente para nuestra audiencia de habla hebrea. El término Gólgota, como había mencionado, es un nombre arameo que simplemente significa calavera, ¿sí? En hebreo es Golgolet, que sería el equivalente. En español, en castellano decimos Calvario, ¿sí? Que viene originalmente del latín Calvaria, que también significa calavera. Entonces, cuando hablamos del Calvario, Gólgota, el lugar de la calavera, Golgolet, estamos hablando en realidad del mismo lugar, pero simplemente en diferentes idiomas. Ahora, ¿por qué la semejanza de la calavera fue un atractivo importante? En la antigüedad era bastante común, acá en la tierra de Israel, para nombrar lugares en base a cosas que las personas podían relacionar. Tienes un montón de ejemplos de esto en la Biblia, ¿sí? Por esta razón,
cuando se vio la semejanza o la apariencia de una calavera, se hizo esa asociación. Voilà. Si el nombre o el significado del lugar, del nombre del lugar donde Jesús fue crucificado fue Gólgota o calavera, entonces probablemente el lugar se vio como una calavera. ¿No se puede ir hasta ahí arriba? Mira, se puede. Hoy No. día es un cementerio islámico. Lo que ves allá arriba es el cementerio No, a de las cuevas. a las cuevas, mira, y esa es parte de la propiedad. El acceso principal, como verás allá adentro, hay un agujero, Sí. que es el acceso que va para arriba, que justamente termina dentro de la propiedad del cementerio que se encuentra allá Musulmán. atrás. Ok. Ese es el lugar donde los guerreros musulmanes que pelearon en contra de los cruzados en el siglo XII y XIII fueron enterrados. Pues ustedes ven allá las inscripciones en árabe. Entonces estamos hablando un poco acerca del lugar de la calavera, que fue uno de los primeros atractivos que atrajo a las personas al lugar. La segunda razón que atrajo a las personas al lugar tuvo que ver con la ubicación de este lugar con relación a la ciudad antigua. Sí. Y justamente lo que estás mostrando Sí, en la cámara ahora. el sol me está jugando en contra, así que espero que la gente use la imaginación. ¿Pero qué estamos viendo? Exactamente, mira, yo voy a Esa señalar... es la muralla de Jerusalén Sí, de la ciudad vieja. Lo que ves ahí, que estoy señalando con mi dedo, Sí. sería una sección del muro norte de la ciudad antigua del día de hoy. ¿Por qué digo del día de hoy? Porque los muros de la ciudad y en gran parte la estructura de la ciudad antigua del día de hoy ya no data de la época del primer siglo, Ajá. porque la ciudad de la época del primer siglo fue destruida en el siglo II, en el año 135, después de la revuelta de Bar Kokhba. El emperador romano Adriano mandó destruir toda la ciudad y encima construye una otra ciudad y le llama Ilia Capitolina. Ilia Capitolina. Entonces lo que tenemos aquí hoy día ya viene de siglos posteriores y lo que tenemos hoy día es del siglo XVI, de la época en que los turcos otomanos estaban en control de esta tierra, y más o menos en el año 1537 ellos construyen, el sultán Suleiman el Magnífico manda construir los muros de la ciudad. En ciertas partes, en ciertas ubicaciones, ellos siguen la delineación de los muros de la época del primer siglo, pero no en todas partes, porque hoy día la estructura es mucho más pequeña. Ajá. ¿Sí? De hecho, es probable que se haya seguido la delineación de los muros de la época del siglo II. Entonces, ¿por qué explico todo esto? Simplemente para que la gente tenga una idea de que lo que se ve hoy día ya no es necesariamente la época del primer siglo, pero sí, esa sección del muro norte que ves ahí, que Sí. vemos desde esta plataforma, Sí. incluyendo el área del portón de Damasco hacia la derecha, sigue la delineación original del segundo muro de la época del primer siglo, el muro que había sido construido por el rey Herodes el Grande. Lo que significa Que es la para época de Jesús. Exactamente. Sí. La Biblia dice en Juan capítulo 19 que Jesucristo había sido llevado fuera de la ciudad y que él había sido crucificado. En el versículo 20 de Juan capítulo 19 indica de que había sido crucificado cerca de la ciudad. Claro, como los judíos. Los judíos enterraban lejos, fuera de la ciudad, Exactamente. pero tampoco tan alejados para que se pueda ver. Ahora, por eso está el valle Gai Beninom, Exactamente. ahí que hay cementerios, ahí hay cuerpos, están todos alrededor de las murallas, fuera de las murallas. Exactamente. Y mira, y ese es el caso para este lugar. Nosotros estamos acá en las afueras de la ciudad, de la época del primer siglo, pero también estamos cerca de la ciudad. Sí. Nosotros A dos pasos. Sí, muy cerquita, Sí, o sea, sí, sí. ustedes pueden ver. Sí. Pero también la práctica de los romanos en la antigüedad era de crucificar a las personas en las orillas de las carreteras principales. Para que se vean. Exactamente. Pero eso quiero explicar con detalle, no encima de los montes, quiero enfatizar eso, porque lo que vemos en las películas normalmente es que las crucifixiones estaban encima de un monte elevado y distante de la ciudad. Ok, y eso Sí, la contradice. famosa película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, por ejemplo, demuestra la crucifixión estando encima de un monte elevado y un poco distante de la ciudad. Ok. ¿Sí? Pero históricamente hablando, ese no hubiese sido el caso. De hecho, Dionisio de Halicarnassus explicaba, un historiador griego, que los romanos en la antigüedad colocaban las cruces al nivel de las calles y en las orillas de las carreteras principales, porque la idea no era simplemente que la gente pudiera ver de cerca, la idea era que la gente pudiera interactuar con aquellos que fueron Humillarlos. crucificados. Exactamente. Humillarlos. Y vemos en Marcos capítulo 15, en el Evangelio de Marcos, y también San Juan capítulo 19, que a medida que las personas iban pasando, dice la Biblia, las personas le injuriaban,
se burlaban de él. Obvio. ¿sí? Esa era la intención. Exactamente, pero también era una forma de mostrar de una forma cruel la agonía de aquellos que fueron crucificados, sino de mostrar una forma de mostrarles una lección a los transeúntes que pasaban cerca del lugar de la crucifixión. Ok. Pero ¿sabes qué es interesante de todo lo que estamos viendo nosotros en cuanto a la historia de la crucifixión de Jesucristo? Porque hay muchísimas otras razones más que te podría mencionar. ¿Vamos a alejarnos del ruido? Sí, por supuesto. Daniel, ¿vos habías dicho de una casa ahí? ¿O...? Sí, y voy a mostrarles justamente la casa, a qué se refería Daniel en cuanto a la casa que se encuentra allá. Ah, de acá se ve bien. Sí, la casa grande que se ve allá, que sobresale del otro lado del muro norte, sí. Es la casa de un pastor americano llamado Horacio Spafford. ¿sí? Él había venido aquí a Jerusalén con su familia y ellos establecieron aquí una colonia o un ministerio que se conoció después como la colonia americana. ¿sí? Uh-huh. Y ellos hacían trabajo entre los huérfanos, las viudas, ayudando a la gente en esa época. Y bueno, fue desde ese lugar que un famoso general británico llamado el general Gordon en el año 1883, que él vino a Jerusalén y él fue el que hizo el lugar famoso. ¿sí? Por esa razón que más adelante se le conoció a este lugar como el Calvario de Gordon. ¿Por qué? Porque el general Gordon fue el que lo hizo famoso. Buenísimo. Mira, hay tanto para decir acá. Acá literalmente podemos pasar horas hablando de las muchas razones. Pero lo interesante de este lugar y lo significativo de este lugar es que todo lo que he mencionado, los detalles en cuanto a la crucifixión de Jesucristo, ya habían sido profetizados, todos esos detalles, por los profetas en el Antiguo Pacto, en la Tanaj. Ajá. Que acerca de el Mesías, de que él sufriría. Inclusive las palabras que él había dicho desde la cruz ya habían sido mencionados por los profetas, por los salmistas. Y es interesante ver que en el día de la crucifixión de Jesucristo 29 profecías fueron cumplidas en un solo día, desde la cruz. Nosotros acá en este lugar como institución creemos que Jesús es el Mesías, que él es no solamente un hombre que vino para dar un mensaje. Nosotros creemos que él es el Hijo de Dios, pero más que el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Nosotros creemos que él vino aquí para cumplir la ley en su perfección, pero también para morir en la cruz, para cargar con nuestros pecados y hacer kaparah hata'im, para hacer la expiación de pecados. De los pecados. Ajá. ¿Por qué? La Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna a través de Jesús, el Mesías o Jesucristo. Al final del día, eso es lo más significativo en cuanto al lugar. No es tanto en dónde, si fue acá o si fue allá, sino más bien el por qué. El por qué tuvo que morir Jesús. Nosotros creemos que él murió en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados por medio de su sangre, y a través de su resurrección él nos da una vida nueva, una vida eterna con él. ¿La vegetación que hay aquí tiene alguna importancia? ¿Simboliza algo? Mira, te cuento una cosa. Te cuento una cosa. Sí. El jardín hoy día, o sea, la gran parte de la vegetación no es nativa de Israel. O sea, tenés algunos árboles, por ejemplo, el ciprés, tenés, por ejemplo, el mastic, por ejemplo, tenés un montón de árboles que son nativos de acá de Israel, pero después tenés otros que son de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, el Pittosporum que tenés acá, que es bastante típico en Australia, pero también es típico en Japón y en otros lugares. ¿Toda la tumba? Y esto nos vamos ahora en dirección hacia la tumba. Ah, ¿vamos a ir? Sí, sí. Ah. Pero te explico también por qué tenemos un huerto así como lo ves hoy, o un jardín. ¿Para combatir con Getsemaní? No, porque la Biblia dice, fíjate lo que dice la Biblia. Juan capítulo 19, en el versículo 41 dice que en el lugar donde Jesús o Yeshua fue crucificado,
había un huerto. Y en el huerto una tumba nueva en el cual nadie había sido puesto. Según la descripción de Yohanan o de Juan, el lugar de la crucifixión y la tumba estaban en una proximidad cercana. De hecho, Juan 19:42 explica, ese es escrito justamente por Juan, que fue uno de los discípulos de nuestro Señor, de Yeshua, por esos 3 años. Él explica que dos razones por la cual colocaron el cuerpo de Jesús en el sepulcro que estaba cerca del lugar de la crucifixión era por causa, uno dice que era por causa del día de la preparación, o sea, iba a ser Shabbat, pero lo segundo es que porque aquel sepulcro estaba cerca, dice Juan. Por esa razón le colocaron el cuerpo de Jesús en aquel sepulcro. Según lo que vemos en Juan, también en Marcos, la tumba perteneció a un hombre rico y de mucha influencia llamado José de Arimatea, o Yosef Ish Ramatayim. Ajá, Yosef. José de Arimatea. ¿Por acá? Era un miembro, sí, vamos a bajar de este lado. José de Arimatea era un miembro del Consejo Judío de ese entonces, lo que sería hoy día miembro del Parlamento de la Knesset. Ok. ¿Sí? Y él fue asistido por un otro hombre llamado Nicodemo o Nacdimón. Acá quiero mostrarte algo antes de bajar a la tumba, porque la relevancia de esa descripción que les he dado es justamente que dice Juan que en esa propiedad de José de Arimatea donde Jesús fue sepultado había un huerto. ¿Sí? Acá tenemos evidencias arqueológicas de que acá hubo un huerto aproximadamente 2000 años atrás. En el año 1924 se descubrió lo que ves acá abajo. Este es un lagar. ¿Sí? El lagar era el lugar donde se producía el vino, donde se pisaban las uvas. Este tipo de lagar que tenemos acá es uno de los más básicos, ¿sí? Hay de los 4 tipos de lagares que puedes encontrar acá en Israel. Este es el básico, que está compuesta de 2 partes, 2 niveles. El nivel superior era el lugar donde se pisaban las uvas, ¿sí? Para extraer el zumo, y del lugar de donde se pisaban las uvas se derramaba el mosto a un lugar inferior, que era el lugar de la recolección o la batea de recolección. Acá se comenzaba el proceso de fermentación ya inmediatamente, ¿sí? Y después se recogía el mosto, ¿sí? Para continuar el proceso de fermentación. Ahora, este hallazgo fue bastante significativo en el año 1924 porque nos indica de que aquí hubo un huerto, más específicamente hablando un viñedo, aproximadamente 2000 años atrás. Todavía necesitamos hacer más excavaciones, ¿sí? Para que valga la aclaración, porque todavía tenemos que excavar en aquel lugar ahí atrás para exponer el lugar donde se pisaban las uvas, ¿sí? Ya fe. Pero el elemento más importante, y con esto vamos a estar concluyendo justamente nuestro recorrido, y este es el elemento más importante, más crítico. En el año 1800, hasta el año 1867 toda esta área estaba bajo tierra, y en el año 1867 todo esto fue excavado cuando el dueño de la propiedad en ese entonces, él estaba excavando en esta área buscando cisternas de agua o un lugar donde hacer una cisterna de agua de lluvia. En el proceso, él encuentra la tumba que tenés acá. Es un milagro que la tumba haya permanecido en la forma en que está hoy día, porque ese hombre en un principio tuvo las intenciones de remodelar esta tumba para reutilizarlo como una cisterna, una cisterna de agua de lluvia. ¿Se puede entrar? Sí, se puede entrar. Esta tumba hoy día ya no se encuentra en la misma condición en que estaba en la antigüedad, porque la tumba fue reutilizada en siglos posteriores. Tenemos evidencias de que los cristianos bizantinos en el siglo V estuvieron acá, y también ellos remodelaron en parte la tumba en ese entonces, y también había una infraestructura gigantesca en esta propiedad, incluyendo la propiedad de al lado. Y después en el siglo XII el lugar nuevamente fue reutilizado por los cruzados.
Tenemos evidencias de los escritos de los cruzados de que ellos tenían hostales hacia el lado norte, en el lado norte de los muros de la ciudad. Y tenemos evidencias de que ellos utilizaron este lugar. Mi pregunta es de judío que soy, nada más. Sí. Que en principio se dice que Jesús estuvo 3 días enterrado nada más. Exactamente. Y semejante tumba, piedra y todo por 3 días. Sí, ¿Cómo alcanzaron técnicamente a hacer esta estructura? Bueno, la tumba, la Biblia dice que ya la tumba había sido hecha. Ok. ¿Sí? Okay. Y era una tumba nueva en la cual nadie había sido puesto. O sea que es probable que haya sido una nueva adquisición recientemente hecha por José de Arimatea como un sepulcro ancestral. Nosotros nos encontramos en una sección de sepulcros antiguos, ya que datan del siglo, por lo menos del siglo IV. Algunos argumentan de que probablemente ya del siglo VII antes de Cristo, y este hubiese sido un lugar de sepultura para gente adinerada. O importante, o VIP. Para gente de mucho dinero. Sí. O sea, el tener un huerto en una propiedad así, donde tenés tu sepulcro familiar, ya indica afluencia, que la persona tenía mucho dinero. También la ubicación misma es un lugar bastante estratégico, cerca de una carretera, que la carretera de Damasco. Shechem, Sí. ¿verdad? Que conectaba todas esas villas y que terminaba con la ciudad de Damasco. O sea, que te encontraste en una ubicación bastante estratégica. No caben dudas. Ahora, No caben dudas. Venían aquí 3 veces al año de todo el país, de toda la nación. Exactamente. Podías vender alguna habitación aquí, rentar. Ahora, mira, quiero mostrarte esto para que tengas una idea. Esta simplemente es una estructura, un diagrama básico de la tumba. La tumba está compuesta de 2 cámaras, ¿sí? La primera cámara era la antecámara o la cámara de la preparación. Donde se dejaba el cuerpo reposar hasta que quede y también se hacía descarnado. Este era el lugar donde se hacía la preparación del cuerpo y donde la familia tenía el ritual de lamentación. Después de eso se transfería el cuerpo a la cámara de la sepultura, donde se dejaba el cuerpo por un periodo de por lo menos 1 año. Sí. ¿Sí? Quiero aclarar nada más que Yeshua, Jesús, Sí. Vivió y murió y fue enterrado como judío, 100%. O sea, y Jesús fue 100% todo lo que estás diciendo ahora refleja cómo vivía y cómo morían y cómo enterraban a los judíos importantes en esa época. Y fíjate una cosa, la gente tiene muchas veces la imagen o la idea de que Jesús era un personaje gentil, que no era, que de pronto tenía más bien conexiones fuera de Israel, pero en realidad Jesús fue 100% judío. Él cumplió toda la ley, ¿sí? Él vino justamente para observar, para cumplir, pero también para cumplir el propósito del Padre, que era expiar los pecados. Fíjate una cosa. ¿Qué padre? ¿Yosef? No, estamos hablando del Padre Celestial. Dios. Elohim. Ok. Estamos Perdón. hablando de Dios. Okay. Sí. Porque fíjate una cosa, que muchas veces la gente me pregunta, ¿quién fue el que crucificó a Jesús? ¿Verdad? Esa es una pregunta bastante controversial. La gente a veces me pregunta, ¿fueron los judíos? ¿Fueron los romanos? ¿Quién crucificó a Jesús? Pero siempre yo le digo a la gente, ¿por qué no nos vamos a la fuente? ¿Por qué no nos vamos a ver lo que dijo Jesús? Jesucristo dijo justamente en Juan capítulo 10, nadie toma mi vida de mí, sino que yo la rindo voluntariamente. Jesucristo desde el inicio, en su propia voluntad, Él siguió el propósito y la voluntad del Padre. Esto se ve reflejado en su oración en el Getsemaní. Él fue a la cruz voluntariamente, por amor a vos, por amor a mí, por amor al mundo. Dice la Biblia en Juan capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros creemos que Él fue sepultado. Para resumir. Sí. Él quedó 3 días. Al tercer día, el primer día de la semana, Él resucita entre los muertos. Pasó
40 días manifestándose a sus discípulos, mostrando pruebas contundentes de que él había resucitado a los muertos. Para el tiempo de su ascensión, él había sido visto de 500 testigos. Y nosotros creemos que él está vivo hoy, para dar vida nueva a todos aquellos que ponen su fe y su confianza en ese sacrificio que él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje de este lugar. César, te agradezco en nombre de miles y miles y miles de personas que hoy, a partir de este video, han aprendido, han visto otra cara de todo lo que pasó en estas tierras hace 2100 años atrás. Algo interesantísimo. Yo me enriquecí mucho. Te agradezco mucho. Quiero aclarar de que todo lo que has hecho lo has hecho voluntariamente. Por supuesto, y de todo corazón. Y yo en nombre de los miles de personas te quiero decir gracias. Muy amable. Daniel, ¿te portaste bien? ¿Querés decir algo para despedirnos? Un saludo a todos tus seguidores. Que ya te conocen. Y nos vemos en Israel. Najón. Amén. Najón. Y yo quiero también decir algo también en cuanto a eso. O sea, obviamente hoy día por causa de la situación del COVID y todo lo demás, de pronto es difícil para la gente venir. Pero yo quiero animarles a la gente de la audiencia a que vengan a Israel, ¿sí? Que hagan los planes para venir por lo menos una vez en la vida. Najón. ¿Por qué? Porque había un historiador y arqueólogo de acá justamente al lado, en los años 1920, que había dicho que Israel es el quinto evangelio. Los 4 evangelios hablan acerca de los eventos que acontecieron en esta tierra. Y cuando uno viene a Israel, experimenta el quinto evangelio, porque uno puede palpar la historia en este lugar, en forma física. Y yo quiero animarte, si sos judío, si sos cristiano, el trasfondo que tenga, vení. Y si estás acá en el área, vení a visitarnos acá en el Jardín de la Tumba, ¿sí? Y también ponete en contacto con Dani también, porque él es guía profesional que hace en todo el país. Yo lo hago aquí y nosotros queremos tenerte acá. Queremos tenerte acá. Y yo quiero decir para terminar que los que no pueden por cuestiones económicas, técnicas, de salud o algo, que siempre pueden seguir visitando el país Por supuesto. por medio del canal. Por supuesto, por César, supuesto. muchísimas gracias, ha sido un placer. Que Dios te bendiga, muchísimo gusto y espero que nos volvamos a ver. Y mira, cuando estos lo reformen y todo, vamos a hacer otra visita. Y te espero de vuelta. Amén. Bye bye.